Buenos días, maestra. Espero se encuentre muy bien. El video de hoy es acerca del origen de la vida de Roberto Lascano. Eh, yo creo que en este libro se dio ya cuando el hombre tuvo la capacidad, bueno, pues como vamos evolucionando, en este tuvo el hombre la capacidad de analizar, de pues, en sí pensar, razonar. eh, Cómo se empezó, cómo todo esto comenzó al preguntarse uno cuál es el origen de la vida, cómo es que se dio la vida. Y pues, él habla de esto, de que cuando en el tiempo de que se dio el origen de esto, eh, pues ahí fue comenzando los problemas más complejos, más difíciles en el pensar, en plantearlo, en decir cómo es que se fue formado el ser humano, pues intentando buscar las respuestas, quererse ahí plantar para buscar las respuestas. Eh, Él intentó pues ver pues de todo, o sea, para que investigar, ya que pues antes no estaba también la tecnología, pues, pero sí estaba la religiosidad, las mitologías, las cosas de la ciencia, pues las historias. Entonces, en eso pues fue como uno surgiendo en la forma de ser los seres vivos, de cómo se crearon. Eh, pues en todo esto del origen de la vida fue por Roberto Lascano en este libro. Y pues cómo es que se fue la creación, se podría decir, o sea, fue desde antes de que pasara todo, la antigüedad, se podría decir que han tenido una existencia de grandes cosas em, de explicaciones que se da acerca de la creación, que dicen que si fue Dios, que si fue unas cosas que pudieron ser orígenes a que se diera todo a existir, y a partir de todo lo que mencionan todos en muchos puntos que iniciaron dando las explicaciones de cómo se crearon, cómo es que dio el origen el mundo, cómo es que se dio origen a los seres humanos, cómo es que se dio origen a la vida, hacia todos. Eh, y pues se decía que la ciencia, se decía que las otras cosas que no se podían ni siquiera explicar. La, se podría decir que antes se tenía como un pensamiento más explicable, más sólido, que sostiene que podría decir que surgió eh, del lodo, se podría decir, decía un filosófico que se podía existir del agua, o sea, del mismo mar, entre otras combinaciones que eran, que se podrían decir hasta de los cuatro elementos, del agua, del fuego, y de la tierra y del aire. Eh, pues en todo eso que también Aristóteles pues, se puso en el origen de algunos pequeños gusanos, se podría decir que eh, ellos se podría decir que crearon así en sí eh, todo lo que se dio, como se da a la vida. Y entre muchas teorías se da a conocer todo esto. El Pasteur, en 1862 fue cuando Luis Pasteur, que era un médico francés, estaba ahí en su sustancia donde hacía experimentos, eh, pues para dar a conocer de cómo es que se hacía todo. Era la materia, todo lo orgánico, los microorganismos que se podía, se ponía a resolver cómo es que se creaban. En todo esto, cuál es lo que pasaba, cuáles eran los causantes, qué es lo que se hacía, y todo esto observó él entre cómo se quedaban los microorganismos en el aire, cómo es que se entraban a contacto con todos, con toda los seres. No,
todo de esta manera fue cuando fue él que comprobaba que ese científico era una falsa cosa que él decía que no se podía hacer. Eh, Otra cosa es de la teoría de Oparin, pues con todo esto de pasando los años, viendo generación como que saltaban, que rechazaban, que habían una propuesta que de cómo era el origen, de que era físico-químico, toda la vida, que coincidía con forma de de la teoría de Oparin. Eh, Todo esto en la Tierra era primitiva, pues existieron determinadas cosas que estaban haciendo como la temperatura, también decían que era la temperatura, así como las cosas que hacían radiaciones, que el sol era lo que hacía que afectaban en algunas o que ayudaban en algunas sustancias, es por eso que tampoco decían que si sí era o no era. Em, todo, pues, todo lo que se ha creado ahorita como la tierra, el mar, pues son primitivos que ha sido desde, no se sabe cómo es lo que están diciendo ahorita. Y dichas cosas que fueron cambiando a manera de todos los seres vivos que hemos ahorita visto, eh, cosas que permitieron que lo vivo se diera más. Eh, Se podría decir que hace 5 millones de años se formó en sí nada más porque fue la Tierra junto el resto del sistema pues solar, el universo en sí, que todo era polvo, todo era pues, gas, nubes que rodeaban todo, que era el sol que los radiaba, que era funcionándose entre todo y solarizándose en todas las formas de todos los planetas que ellos podían. Eh, Cuando todo esto, el mundo se condensó, se puso así, su superficie estaba expuesta a los rayos solares. eh, Todo esto también de los choques de los meteoritos fue así dado. Y yo creo que una que más de todo esto que se dio y que le pusieron nombre sopa primitiva. Eso es algo que me llamó como mucho a mí la atención, de que todo era líquido, todo era en fases de la tierra y decía que era algo caliente y que de repente, porque se surgió así, se dio a conocer eso, se evolucionó, o sea, desde una pequeña materia que no se le conocía nada, ni siquiera se le sabe todavía, creo que aún se creara así. O sea, desde antes yo creo que fue la evolución de eso que se dio a la vida, de una cosa que existía, se fue formando otra y después otra, hasta que se crearon más, pues reproduciéndose. Y así es lo que más llama a uno la atención, que por qué uno entonces ahora también evoluciona. Como seres humanos también evolucionamos y buscamos más acerca de las cosas en las que queremos ver. Y pues, en todo esto es lo que a mí más me llamó también la atención. Eh, Ahorita, pues todo esto fue como la sopa en sí primitiva, todo lo que fue condicionado para que se permitiera la vida, pues la teoría de Pararín, pues la de Pasteur, ¿cómo dice la generación salteada espontánea? Y pues entre todo esto fue lo que más me llamó a mí la atención del origen de la vida de Roberto Lascano. Nos vemos.